Las matemáticas en realidad nos permiten hacer construcciones abstractas que representan la realidad, que nos permiten ver cómo se comportan los fenómenos, pero ya con una expresión matemática. Entonces, va mucho más allá que únicamente un manejo de operaciones, ¿no? Y aquí la importancia para el psicólogo, aquí aparecen 4 punticos, pero en realidad no puede encontrar muchos más, ¿cierto? Primero, pues, ¿qué relación existe entre el pensamiento y las matemáticas? ¿De qué manera las matemáticas permiten el desarrollo del pensamiento, ya sea, por ejemplo, en el caso de los niños o en el caso del adulto, cómo ese conocimiento matemático puede de alguna manera jalonar el que uno pueda, digamos, actualizar, no tanto desarrollar, pero sí actualizar habilidades en el campo del pensamiento? Eso vamos a verlo ahora con más detalle. También veremos lo referente a la psicología matemática, que ese es un campo como tal definido con ese nombre, ¿sí? Y veremos que es el campo en el cual se busca estructurar modelos que den cuenta de los hallazgos en la investigación. Veremos también la relación con la estadística. Ustedes saben que los psicólogos pues tenemos en nuestro pensum por lo menos 2 estadísticas, en algunas universidades 3 o hasta más, ¿cierto? Entonces tenemos esa formación estadística que nos permite ser investigadores, ¿cierto? De alto nivel. Entonces veremos la conexión de esas matemáticas con la estadística. Alguna vez un estudiante, hace unos añitos atrás, me decía: profe, yo me salí de ingeniería porque la matemática me daba duro, y llego aquí a la universidad y ¡tin! Usted sí con la estadística. Entonces esa creencia existe, ¿no? Que el psicólogo se dedica al trabajo con los pacientes, la parte verbal, escuchar las problemáticas, pero se considera que no requiere una formación matemática, cuando es todo lo contrario. De hecho, les comento que mi formación como psicólogo en aquellos años mozos, yo recuerdo que primer semestre tuve matemáticas básicas, en segundo semestre lógica matemática, todo un semestre, ¿no? En tercero, cálculo. Yo dije: pero cálculo, un psicólogo, cálculo, pero eso ¿para qué puede servir el cálculo? ¿Sí? Ya después lo entendí cuando trabajamos los modelos de comportamiento que utilizan integrales, ¿sí? Y luego las estadísticas del caso. Aquí en Uniminuto tenemos esa gran ventaja, que hay una formación matemática también inicial con fundamentos de matemáticas, ¿cierto? Y tenemos la formación correspondiente a estadística también, que está muy conectada con esa matemática, como ya veremos. Y por último, el campo de la psicometría, que ya veremos, que es el campo de la medición en psicología, y que es lo que los psicólogos pues nos ocupa una buena parte del tiempo: la aplicación de pruebas, la construcción de esas pruebas, por un lado, ¿cierto? Y la comprensión de esos puntajes. Entonces ahí está la matemática siempre vigente. Siguiente. Hablemos ahora sobre la parte del pensamiento que decíamos antes. Pues nosotros aquí todos somos, ya hemos pasado los 18, ¿cierto? Sobre todo yo. Pero bueno, ya no podemos decir que estemos en una etapa de desarrollo del pensamiento, ¿sí? Pero estamos en un proceso de aplicar habilidades que adquirimos, y que muchas veces el mismo, digamos, proceso académico o nuestra vida misma nos impide llevar a cabo ese proceso de pensamiento matemático en particular, ¿sí? Entonces, hay una relación que es en 2 direcciones. Por un lado, del pensamiento hacia la matemática, o sea que las habilidades de pensamiento, las habilidades básicas de pensamiento permiten que uno pueda llevar a cabo un buen trabajo matemático. Y también está la otra parte, en la otra dirección, que es con un trabajo matemático yo actualizo esas habilidades de pensamiento que tengo. Hay un psicólogo que trabajó esto en gran manera, el más conocido. ¿Quién fue? El psicólogo que trabajó lo referente al pensamiento, el pensamiento matemático. Bueno, que no es psicólogo, no, un biólogo, ¿no? Biólogo, pero ¿quién fue? Piaget, ¿cierto? Piaget. Entonces, los trabajos de Piaget nos llevan a comprender cómo es esa génesis del pensamiento, y en particular del pensamiento matemático. Entonces, aquí vemos algunas cositas, algunas habilidades que son importantes, habilidades de pensamiento, y que son importantes para la matemática. Por ejemplo, está la habilidad de seriación, ¿sí? Que básicamente uno puede hacer seriación ya sea por tamaño, ya sea por peso, ¿cierto? Que aproximadamente a los 7 años
el niño adquiere esa habilidad para, por ejemplo, entonces colócame esto en orden según el tamaño. Antes de eso, lo que hace el niño es una fila de objetos, ¿cierto? Pero no sigue una secuencia. Esa habilidad para secuenciar, entonces se adquiere aproximadamente a esas edades, entre esas edades, y son fundamentales para las matemáticas. ¿Por qué será fundamental esa habilidad para las matemáticas? ¿Por qué motivo? ¿Alguien quiere comentar? ¿Por qué será? ¿Por qué la seriación es importante para la matemática? O pregunto, ¿será que es importante? Sí, por el orden, sí. Orden, y en matemáticas, ¿para qué se requiere un orden? Ajá. Todo va seguido de un orden, de un específico, orden específico numérico. Exactamente, hablamos de la regla numérica, entonces hay un orden en los números, ¿cierto? Entonces el 5 incluye el 4, bueno, tenemos toda una seriación y el niño de esa manera comprende que hay una secuencia, ¿cierto? Que se construye, que es progresiva. Entonces esa habilidad sería importante para construir el concepto de número. Ya nosotros todos tenemos esa habilidad, ¿cierto? Todos tenemos esa habilidad, entonces, digamos, no sería relevante para nosotros en este momento, pero para el niño sí. También tenemos otra habilidad de pensamiento que es la inferencia transitiva, sí, la inferencia transitiva, que si tú encontraste que el objeto A es mayor que el objeto B, ¿sí? Y a su vez encontraste que el objeto B es mayor que el objeto C, entonces puedes inferir que el objeto A es mayor que el objeto C, ¿sí? Entonces, como se puede ver allí, pues tenemos también aproximadamente a los 8 años, el niño adquiere esta habilidad, obviamente que para la matemática es otra habilidad importante. Como decíamos, esas habilidades soportan el pensamiento matemático, pero también el hecho de que el niño trabaje las matemáticas también le jalonan para que esas habilidades de pensamiento se puedan actualizar, se puedan llevar a cabo. Tenemos también la inclusión de clase, entonces lo que es la relación todo-parte. Uno le pregunta a un chico, tenemos 5 caballos y 3 vacas, ¿cierto? ¿Qué tengo más? Tengo más, ¿dime? ¿Qué tengo más? Bueno, sí, bueno, entonces, tengo 5 caballos, 3 vacas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay más? ¿Hay más caballos o hay más animales? ¿Sí? Entonces, el chico a esa corta edad, pues no logra identificar que en realidad el conjunto es de animales y de esa manera no identifica que son subconjuntos, ¿no? Entonces, esa habilidad de seriación, relación todo-parte, es fundamental para lo que es el manejo de teoría de conjuntos, que como ustedes ven incluso en la misma formación estadística de psicólogos se requiere teoría de conjuntos y que uno encuentra que allí existen falencias, ¿no? O sea, uno encuentra que el concepto de intersección, por ejemplo, entre grupos o de exclusión, esa parte falla generalmente y es fundamental para el pensamiento estadístico. En la teoría de conjuntos, también cuando trabajamos los psicólogos la teoría de probabilidad, que es fundamental en estadística, también el fundamento es la comprensión de los conjuntos como tal, conjuntos, subconjuntos. Y de aquí también se desprende el manejo de fracciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya está un ejemplo de este test, o sea, le dice un vendedor a alguien, ¿no? Consta de 60 preguntas, entonces 2/3 partes del test miden habilidad de solución de conflictos, ¿no? Entonces, ¿cuántas preguntas miden esa habilidad? ¿Cuál sería la respuesta? 40, ¿cierto? Entonces, la habilidad para identificar una fracción. Esa habilidad también parte de lo que decíamos antes del pensamiento en cuanto a relación todo parte. Y así como que el niño tenga muy claro lo que es la relación de conjuntos, le permite ese pensamiento matemático en lo que a esto respecta, también el mismo trabajo en el colegio en lo que se refiere a fracciones, por ejemplo, y a conjuntos mismos, también jalona esa otra parte de desarrollo de pensamiento. Es una cuestión en dos direcciones, ¿no? De pensamiento, habilidad matemática y también viceversa. Entonces, coloquemos un ejemplo aquí sencillo, bueno, no sencillo, pero para que ustedes nos ayuden aquí a resolverlo. Siguiente. Dos campesinos iban caminando por un sendero hacia la ciudad para comprar algunos víveres. De pronto se encontraron una persona tirada en el suelo. La incorporaron y le dieron un poco de agua. Cuando ésta se recuperó, les contó que era un próspero comerciante y que unos forajidos le habían robado todas sus pertenencias durante el trayecto hacia la ciudad.
ciudad. El comerciante les preguntó si tenían algo de comer y los dos campesinos contestaron que sí. El primero tenía 5 panes y el segundo 3. El comerciante les propuso compartir el pan de regreso a la ciudad y cuando llegaran les recompensaría con 8 fajos de billetes de 50.000, uno por cada pan. Así fue. Llegados a la ciudad, los 3 se habían comido todos los panes y el comerciante cumplió su promesa de pagar la recompensa. Por ello les entregó los fajos de billetes repartiéndolos de la siguiente manera: 5 al primer campesino y 3 al segundo. Pero el primero dijo: el reparto no es correcto. Si yo di 5 panes, me tocan 7 fajos. Y a mi compañero, que solo aportó 3, solo le toca 1 fajo. Demuestre matemáticamente que ese campesino tiene la razón. A ver, intentémoslo y el que tenga la respuesta nos la puede compartir, por favor. Dijo, le recompensaría con 8 fajos de billetes, 1 por cada pan, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué un campesino dice que le corresponden 7 a él y al otro únicamente 1? ¿Por qué 7 y no 6? La pregunta sería, ¿cuántos panes dio realmente cada uno? O sea, cada uno, ¿cuánto se comió? Primero, esa es una pregunta. ¿Cuánto se comió cada uno? ¿Sí? 8, ¿sí? 8 tercios, ¿cierto? 8 tercios. Entonces, sí, veamos cuántos panes dio realmente cada uno al comerciante, ¿sí? Entonces, o cuántos dio, o sea, cuántos se comió él y cuánto realmente dio para que los demás comieran, ¿sí? El que dio 5, ¿cierto? 5 panes, él se comió 8 tercios de esos panes, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos la operación, en este caso, de 5 panes menos 8 tercios, ¿eso cuánto da? Hagámosla por ahí. 5 panes menos 8 tercios, a ver, ¿y cuánto da eso? 7 tercios. Listo, entonces, eso fue lo que él dio a los otros, ¿cierto? O sea, él se comió 8 tercios, entonces dio sus 5 panes, y de lo que él dio serían los 7 tercios. Y el otro individuo que dio 3 panes, entonces sería 3 menos 8 tercios. ¿Eso cuánto da? 1 tercio. Entonces, uno dio 7 tercios, ¿sí? Para los otros, y el otro dio 1 tercio. Ahí está, ¿cierto? El 7 y el 1, ¿sí? Entonces, lo que dice acá es que en ese caso la matemática permitiría ir más allá de lo obvio, ¿sí? Que uno diría, no, pero no, pues está equivocado el campesino, ¿cierto? Antes es como muy avispado y quiere enredarnos, pero vean ustedes que si vamos más allá de lo obvio, la matemática permite eso, permite que vayamos más allá, ¿sí? Y podamos encontrar la lógica de procesos que en un momento dado no parecieran, digamos, por esa misma vía, ¿sí? Entonces, de acuerdo en que el campesino tiene razón, ¿cierto? Hay otras habilidades de pensamiento, vamos a pasarlas así pues, rápidamente, pero que son también importantes para la matemática y a su vez el trabajo matemático permite que esas habilidades puedan trabajarse. Las habilidades de conservación, ¿sí? Que recordemos nuestras clases de evolutiva en las que se habla de que, bueno, la habilidad de conservación de masa, de peso, ¿sí? De volumen. Si por ejemplo tenemos una bolita de plastilina, ¿sí? Y le preguntamos al niño, bueno, tenemos aquí esa bolita, ahora la aplastamos, ¿sí? ¿Cuándo había más o en dónde había más plastilina? ¿Cuando estaba en forma de bolita o en forma aplastada? ¿El niño qué tiende a responder? Que está, sí, entonces, bueno, dice que hay más en una porque como ve que quedó toda aplastada y regada, entonces pareciera que hay más, ¿cierto? Pero uno se da cuenta que esa masa perdió, fue altura, ¿cierto? Entonces se expandió, pero es la misma masa. Entonces encontramos que a los 7, 8 años el niño logra esa habilidad. La habilidad de conservación de peso implicaría que el niño pueda comprender que pueda que la bolita la aplaste o la ponga con figura de Naruto, en fin, pero siempre va a pesar lo mismo, ¿cierto? No va a cambiar el peso mientras no le quite un pedazo a esa bolita, ¿no? Y la de conservación de volumen, que ya la adquiere el niño a los 12 años, pues eso teóricamente, ¿cierto? Pero uno le pregunta a los niños a esa edad o edades superiores y les cuesta trabajo, ¿sí? Tiene usted una probeta, ¿sí? Y coge una bolita de plastilina, la sumerge, entonces en la probeta sube hasta cierto punto, ¿cierto? Digamos sube 2 rayitas.
¿sí? Y luego usted saca o sea, se supone que al sacar la bolita no pierde líquido para nada, sino entonces la aplasta y luego otra vez la sumerge, ¿sí? Entonces el chico tiende a pensar que como ahora es aplastada, va a desplazar una cantidad de líquido que es menor, cuando realmente no es cierto, o sea, la cantidad de líquido que se desplaza es la misma, ¿cierto? Entonces, esas habilidades de pensamiento tienen como fundamento la reversibilidad que para las matemáticas es fundamental, ¿sí? Aquello de que el chico, la profe le dice, bueno, tú vas a aprenderte la tabla del 4, ¿listos? Entonces, al día siguiente, ¿cuánto es 4 por 5? Chico, no, 20, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuánto es 5 por 4? Ah, no, profe, usted dijo que la del 4, la del 5 no dijo nada, ¿sí? Entonces, esa parte de habilidad de reversibilidad para la matemática es fundamental, ¿cierto? Y al trabajar también la matemática, también permitimos que la habilidad de reversibilidad se actualice, se trabaje en el niño. Bueno, aquí hay un ejemplo de cuando hay dificultades de reversibilidad en un niño, ¿cierto? Según la edad. Entonces, que logra saber que al sumar dos cantidades, pues, digamos, tú gastaste tanto, ¿cierto? Y te quedó tanto, en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto llevaste? Esa última pregunta, ¿sí? El hecho de que tenga él que devolverse en su operación, si no tiene la habilidad de reversibilidad, se va a dificultar, ¿cierto? Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, en el manejo estadístico que requiere operaciones matemáticas, para nosotros los psicólogos, encontramos que esa misma reversibilidad a veces nos toma un poquito del pelo, ¿cierto? Entonces, cuando uno transforma un puntaje a una escala y luego tiene que devolverse, uno encuentra que ahí existen dificultades, ¿no? Y por eso, de ahí la importancia de esas matemáticas para soportar todo lo que se refiere a conocimientos estadísticos. Bien. Esto de reversibilidad, pues así una cosa muy general, también tiene que ver con el manejo de genealogías, ¿no? Pues ya se desprende un poco de lo matemático, pero es parte de la misma habilidad, ¿cierto? Entonces yo le dijera a un chico, ¿qué es para ti la hermana del hijo de tu tía? ¿Sí? Entonces, la hermana del hijo de tu tía, que digamos, si le dijeran eso, ¿tú qué dirías? ¿Quién es esa fulana? ¿Ah? La prima, ¿cierto? Entonces, y bueno, hagamos el siguiente, ¿verdad? ¿Quién quiere leerlo? ¿Tú? Resuelva eso. Una persona lo visita a usted en su casa y se ve una fotografía sobre una mesa. Cuando usted le pregunta quién es la persona de la foto, usted se siente tan contento por los problemas que dice. Mi hermana, ¿En un día? mi hermano 5 minutos. tengo, y el padre de la persona que aparece en la foto es el hijo de mi padre. ¿Qué parentesco hay entre las personas que aparecen en la foto y usted? A ver, piénsenlo y a ver quién nos da la respuesta. A ver, comencemos. Tú dices, la persona misma, ¿cierto? Es el mismo, el mismo. Bueno, aquí hay un voto masivo porque es el mismo. ¿Quién dice algo diferente? El hermano, el hermano. Pero ahí dice, ni hermanas ni hermanos tengo, ¿cierto? No tiene hermanos. Entonces, o sea, él mismo, ¿sí? Él mismo, se mantiene, allá atrás tienen una... El mismo, o sea, confirmado, es el mismo. ¿Quién dice algo diferente? ¿Cuál? El hijo. ¿El hijo? Aquí hay una postura del hijo, ¿sí? ¿Cómo es? Porque es que ahí está diciendo que mi hermano ni hermanas tengo, dice. Entonces, es el hijo porque, entonces, primero, si fuera el mismo, la pregunta es otra. Porque es que ahí está diciendo de mi padre, de mi Por padre, eso. y no tiene ni hijos, no tiene hermanas ni hermanos. Una persona lo visita a usted en su casa, ve una fotografía sobre su mesa, su amigo le pregunta, ¿quién es esa persona? Usted dice, ni hermanos ni hermanas tengo, o sea, no tiene hermanas. Y el padre de esa persona, o sea, el que está en la fotografía, el padre, Es el hijo de mi padre, mi padre. Sí, sí. A ver. ¿Quién tiene alguna diferente? Mire, ahí dice el padre de esa persona, o sea, está esa persona y esa persona tiene un padre y ese padre es el hijo de otra persona. Yo les resolví en 5 minutos con dibujitos.
¿Pero quién es? Entonces, es el hijo Entonces del estaría Señor. mejor no porque diría, no diría mi padre, sino diría padre. El padre. A ver. ¿No? ¿Nadie? ¿Quién es? ¿El hijo? ¿El hijo? El hijo. O sea, no es el mismo. Es el hijo. ¿Sí? ¿Quién quiere explicarlo? ¿Tú quieres explicarlo? ¿El abuelo? ¿Cómo así que el abuelo? ¿En serio? No, pero a ver. No, porque nomás una pregunta también, ¿qué parentesco? Es decir, ¿qué parentesco el mismo ya no sería pariente de él? La pregunta es ¿qué parentesco hay entre él y la foto? Ahí la misma pregunta que está diciendo, ¿qué relación hay? Y él mismo no es una relación con él mismo, él tiene que tener relación con el papá o con el hijo o con otra persona. Yo lo sacaría más bien por ese lado. Sí. Bueno, entonces, sí, mira que, digamos que la fotografía es esta, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces dice, el padre de él, ¿cierto? Digamos que está aquí arriba, ¿cierto? El padre de él es el hijo de mi padre, ¿cierto? Entonces, el hijo de mi padre soy yo y estoy acá. O sea, este es mi hijo. ¿Sí? O sea, dice, ¿sí? ¿Es claro? No, no es claro. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, ahora sí. Ah, bueno, sí. Es mi hijo, correcto, sí, así es. Bueno, entonces hay otro ahí para que nos divirta, pero ya ahorita por el tiempo no. Pero ese es un manejo de reversibilidad, ese es en forma de juego, ¿sí? Pero era como para ejemplificar también cómo en un momento dado esa reversibilidad nos puede tomar el pelo, incluso en un problema matemático, ¿no? Lo cierto es que esa matemática, además de las habilidades de pensamiento que nos ayuda a entrenar, no quedaste convencida. Ella dice, no, pero ¿por qué es el hijo? No, pero... Está leyendo Lo el que pasa es que lo que tergiversa y la pregunta es leche como una fórmula. Ya, sí, sí. Ah, ya. Entonces, las matemáticas permiten que podamos, de alguna manera, actualizar esas habilidades de pensamiento, ¿cierto? Incluso de reversibilidad. E incluso sin ir más lejos, sino incluso muy cerca, el trabajo con las matemáticas nos permitiría, tanto como psicólogos o como personas, poder abordar un problema e identificar cuál es la información relevante del problema, que eso es algo que a veces nos toma del pelo, cuál información es o cuál no es relevante en un momento dado en un problema, ¿cierto? Entonces, veamos la siguiente. Ah, bueno, estaba yo pensando en una diapositiva un poco más que sigue después. En lo que se refiere a esta parte del manejo de fracciones que hablábamos antes, ustedes de pronto ya conocen el método Cuisiner, que es el método de regletas, ¿sí? Y que uno encuentra que los niños logran por ese medio de trabajo, que son básicamente habilidades de pensamiento, de comparación, medición. Bueno, entonces la regleta verde se compone, por ejemplo, de una amarilla y una blanca, y puedo sumarlas y puedo hacer entonces cuadritos y puedo entonces comprender cómo es la multiplicación, ¿sí? Esa parte de pensamiento llevaría al desarrollo matemático del niño y viceversa. El trabajo matemático con ejercicios matemáticos llevaría a que él pueda comprender esas habilidades de pensamiento. ¿Sí? La siguiente. Decíamos que la habilidad para identificar información relevante de un problema, ¿cierto? Que la matemática nos llevan a eso. A veces, les cuento una cuestión de, así como una historieta pues, de la vida real, ¿no? Una psicóloga me decía, mire, yo estudié, hice una maestría en negocios, ¿sí? Y definitivamente me tocó hacer un esfuerzo muy grande para desprenderme del discurso del psicólogo y meterme en ese otro discurso, ¿sí? Nosotros tenemos un discurso como psicólogos. Y ya meterse a ese otro discurso me dijo, no, es que me tocó hacer un esfuerzo para sacarme ese rayoncito, decía ella. Entonces, la parte matemática permitiría que como psicólogos, como personas o para cualquier otro profesional de cualquier campo del conocimiento, podamos nosotros entrenar las habilidades de modo que identifiquemos información relevante. Hagamos ese ejercicio y ustedes me dirán cuál es la respuesta.
Sí, exacto, muy bien. Entonces, vi algunos haciendo dibujos, ¿cierto? Sacaron el transportador, midieron los ángulos, los grados, todo. No, ¿cierto? Los gallos no ponen huevos, entonces, sencillamente no hay forma de que caiga por el ala derecha o el ala izquierda, ¿cierto? Esa era una cosa jocosa, pero de todas maneras, la parte matemática nos permite identificar información relevante en un problema. Siguiente. Bueno, no siempre el que alguien evidencie una habilidad matemática tiene que ver con su desempeño académico, ¿cierto? Hay un estudio muy interesante que me gusta, el de Carragher y Schliemann, un estudio con niños brasileños, y ellos encontraban lo siguiente: por ejemplo, iban a comprar 2 cocos, cada coco a 40 cruzeiros. Entonces pagaban con un billete de 500 cruzeiros, y el niño sin ningún problema pues llegaba a cuánto era el cambio que debía entregar. Entonces veían que comenzaba a contar, ok, entonces son 80, entonces 100, 120, 100, y llegaban a la diferencia y daban la respuesta. Ese mismo niño, cuando era enfrentado a una prueba de lápiz y papel en el colegio, de bueno, ahora por favor, ¿cuánto da 500 menos 80? ¿Sí? Eran incapaces de dar respuesta. Entonces, lo que es ese divorcio entre el conocimiento matemático cotidiano a un conocimiento matemático más estructurado que se requiere para una respuesta, pues, eso lo vemos mucho, por ejemplo, los estudiantes de estadística, ¿cierto? Que tienen esa habilidad matemática, pero ya al momento de pasar a una actividad de lápiz y papel, ¿sí? O a una gráfica que ya es algo más abstracto en un caso dado que la vida cotidiana, ahí se dificulta mucho ese manejo numérico, ese manejo matemático, y más aún se dificulta el manejo geométrico, el pensamiento geométrico. Entonces, una cosa no garantiza la otra. ¿Sí? Siguiente. ¿Dime? Sí, interesante, interesante, ¿sí? Sí. Hablemos de psicología matemática, que es un campo interesante, que realmente, si vamos a la historia de la psicología, pues los primeros, ¿cierto? Los psicofísicos, Weber, Fechner, cuando formularon su teoría referente, bueno, su ley particularmente, referente a la percepción, aquí abajo aparece formulada de manera muy elegante, ¿cierto? Y es que la intensidad de la sensación es proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo. Eso parece chino, ¿cierto? Lo cierto es que la psicología matemática es un campo que permite que los hallazgos provenientes de la investigación básica puedan ser traducidos de alguna manera a una formulación matemática. Si usted tiene un trabajo experimental y de alguna manera está cuantificando, identifica cuántas conductas tiene, bueno, X organismo en cierto contexto, ¿sí? Y sabe cuál es la intensidad del estímulo, pues usted, como tiene 2 cantidades, puede empezar a encontrar proporciones o, bueno, equivalencias, y puede plantear, hacer una formulación matemática. Eso fue lo que hicieron estos 2 individuos, uno fisiólogo, otro psicólogo. Esa fórmula que aparece allí es una de las expresiones de la fórmula de Weber-Fechner. Hay otras fórmulas, pero todas son equivalentes, son diferentes, pero son equivalentes. Aparentemente son diferentes, pero todas son equivalentes, ¿no? Entonces, la psicología matemática permite eso, que podamos construir modelos que den cuenta de los hallazgos en laboratorio. Siguiente. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos en los textos de psicología. Por ejemplo, si vamos a mirar textos de memoria, entonces encontramos primero los trabajos de Ebbinghaus, discípulo de, ustedes me recuerdan, el padre de la psicología experimental fue Wundt. Entonces, Ebbinghaus fue discípulo de Wundt. Él trabajó la parte, todo lo referente a habilidades de memoria, las curvas de olvido, y todo esto, para todo esto existe una formulación matemática, ¿cierto? Si encontramos valores, cómo van decreciendo a medida que avanzan los ensayos, entonces tenemos las curvas del olvido que trabajó Ebbinghaus, todo eso tiene una formulación matemática, y cómo nosotros como psicólogos en nuestra investigación, ya sea que hagamos aquí en la universidad o en el trabajo de grado cuando vayamos a graduarnos, o en laboratorio ya después, o en el trabajo cotidiano incluso con personas, cómo pasar esos datos como tal a una formulación matemática. Ese es un desafío, y ese es justamente el campo de la psicología matemática. De pronto, este campo está también muy asociado al conductismo, que ustedes han trabajado, el análisis experimental del comportamiento. Aquí tenemos una foto de Skinner, ¿no? Ese no es Einstein.
Pero bueno, y Skinner trabajó con mucha formulación también de matemática sencilla en términos de probabilidades, proporciones. En particular, por ejemplo, la ley de igualación de Einstein hace referencia a que si tú tienes dos opciones para escoger, entonces tú vas a comenzar a identificar cuál opción es la que te da qué tanto reforzamiento, ¿cierto? Y de esa manera tú vas también a comportarte. Por ejemplo, hagamos un ejemplo así muy de pronto absurdo. Una chica tiene dos propuestas amorosas, ¿cierto? Entonces, una le ofrece ciertas prebendas, ¿cierto? Digamos de tipo económico. La otra opción le ofrece ciertas prebendas, pero no de tipo económico, sino ya más, no sé, pues... ¿cuáles? Sentimental. Ah, sentimentales. Sentimentales. Entonces, lo que hacemos ahí, por ejemplo, es comenzar a hacer como una igualación y comparación de estímulos para ver en últimas cuál es el que ofrece mayor reforzamiento, pero como ambos ofrecen algún tipo de reforzamiento, lo que hace la persona es cuantificar de alguna forma, ¿cierto? Sí, ¿cómo dijiste? Quedarse con los dos, ¿cierto? Entonces ambos ofrecen una cantidad similar de reforzamiento. Entonces esos estudios los llevó a cabo Einstein, pero no con chicas, sino con palomas, ¿cierto? Y encontraba que las palomas, cuando tenían posibilidades de obtener alimento picoteando en diferentes discos que tenían diferentes programas de reforzamiento, acababa finalmente por hacer un comportamiento más complejo. No se quedaban únicamente con un disco, ¿no? De decir, no, digamos como la chica diría, no, yo renuncio al tipo de que me da sentimiento y me quedo con el que me da dinero, ¿cierto? O al contrario, ¿cierto? Sino que al igual que la chica, la paloma lo que hace es escoger las dos opciones, repartir su, digamos, frecuencia de respuesta según la cantidad de refuerzo que le da cada opción. Entonces lo que encontraba Einstein era esto, ¿sí? Esta formulita que es acá, que en últimas uno le pone a ver y esto es una probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una probabilidad, ¿cierto? Porque si tengo únicamente dos opciones, entonces tengo el número de opciones clasificadas como A, ¿cierto? Dividido entre el número total de opciones, A más B. Entonces, es una probabilidad. Entonces, la probabilidad de respuesta ante un estímulo A es igual a la probabilidad de reforzamiento que obtiene con el estímulo A. Esta ley de igualación, pues, obviamente, se trabajó con palomas, se ha replicado con otros organismos. ¿Y por qué con los seres humanos no es una respuesta como tan lineal y tan exacta como si fueran palomas? ¿Por qué? ¿Por qué motivo no respondemos como tan predeciblemente como las palomas? Porque nosotros somos muy profundos, más pensantes, y tenemos diferentes probabilidades, o sea, no hay una totalidad. Sí, tenemos lenguaje, por ejemplo, entonces nos proyectamos a largo plazo, entonces la chica dice, no, porque es que a mí me enseñaron que si yo tenía dos novios, eso es pecado. Y entonces, si yo opto por el chico que tiene dinero, entonces no, eso es pecado, entonces yo mejor me quedo con el sentimiento tal como Jehová lo manda, ¿cierto? Entonces, ese tipo de pensamiento, ya sea algo verbal, ¿sí? Eso marca, no, al contrario, eso marca una diferencia, ¿sí? Una diferencia. Y por eso la ley de igualación, por ejemplo, aplicada a seres humanos, si uno la aplica de manera, una condición de laboratorio, puede dar muy cercano a lo que se encuentra con las palomas, ¿cierto? Pero en el contexto natural nuestro hay muchas variables y hay además, ¿sí?, el comportamiento verbal que introduce una dimensión muy diferente. Sin embargo, pese a eso, pese a que en un momento dado no podamos nosotros aplicar de manera tan exacta este tipo de formulación en matemáticas al campo humano, aún así es interesante que podamos aproximarnos a ese campo del comportamiento humano con una formulación matemática. Esto choca a veces con algunas posturas. Dicen, no, pero ¿cómo así que vamos a trabajar el comportamiento humano de alguna manera a simbolizarlo o a ver cómo ocurre ese comportamiento con una formulación matemática? ¿Sí? Lo cierto es que podemos aproximarnos, según los hallazgos de investigación, podemos aproximarnos con un modelo matemático que dé cuenta de eso de manera aproximada, ¿cierto? La ley de Einstein, pues... De hecho, para el estudio científico de cualquier proyecto o algo así se necesita la matemática. Sí, mira que me gusta mucho la expresión de Francis Galton, que decía, siempre que puedas, cuantifica. ¿Sí? Si ya no podemos cuantificar, bueno, buscaremos la forma de acercarnos de alguna manera para poder cuantificar, pero de alguna forma si podemos cuantificar,
podemos llegar a una aproximación matemática que dé cuenta de lo que estamos observando en laboratorio. Entonces, ejemplos como estos encontramos pues, en todo el análisis experimental del comportamiento e incluso vemos que los conductistas han tomado modelos que vienen de la economía, por ejemplo, el concepto de maximización, ¿sí? Han trabajado modelos lineales con ecuaciones. Todo esto implica que nosotros como psicólogos tengamos una formación matemática para poder comprender esos estudios, o es más, para que nosotros cuando llevemos a cabo un trabajo de investigación estemos en capacidad de llevar esos hallazgos a una formulación matemática. Sí, debemos apoyarnos con los matemáticos, obviamente, porque no somos matemáticos, el matemático nos ayuda enormemente porque obviamente tiene toda su formación, pero que tengamos nosotros idea de lo que se está haciendo, ¿cierto? Siguiente. Bien, además de esto tenemos la aplicación de la matemática como fundamento en la estadística. Entonces decíamos que los psicólogos, pues por lo menos en las carreras, trabajamos 2 estadísticas, ¿cierto? En algunas universidades trabajan más, aquí trabajamos 2 estadísticas, trabajamos la descriptiva y la inferencial, las trabajamos de modo que podamos pues hacer acopio de las herramientas fundamentales para la investigación. Y esa estadística, como ya los que han cursado de alguna manera esa materia, se dan cuenta que tiene un fundamento matemático, que si uno no tiene ese manejo matemático, se va a dificultar bastante que pueda comprender algunos conceptos o hacer algunos manejos estadísticos. Entonces, aquí está, bueno, la definición de estadística y pues uno puede con la estadística hacer inferencias partiendo de únicamente una muestra, ¿no? Generalmente los estudios que los psicólogos llevamos a cabo o que encontramos en revistas son estudios que no se hacen en forma censal, o sea, no toman en cuenta la población como tal, sino una muestra representativa de la población. Entonces, como se hace de esa manera, siempre hay un margen de error y eso se puede calcular estadísticamente y para hacerlo se requiere también del apoyo de la matemática, sin lugar a dudas. Siguiente. Uno de los conceptos que considero fundamentales para el psicólogo es el concepto de correlación. De alguna manera, la correlación nos permite cuantificar la relación que existe entre 2 o más variables. Por ejemplo, aquí preguntas que pueden surgir, que si hay algún tipo de relación entre el estrato de un niño y su puntaje en las pruebas saber. Pues ahí la respuesta, ¿ustedes cómo creen que sea la respuesta? Que sí, ¿cierto? Sí, sí, entonces uno diría, claro, porque un niño que tiene, que es de un estrato 6, pues tiene una serie de condiciones más favorables, sí, que un niño que sea estrato 1, ese niño que es de 6, entonces ha viajado por diferentes países en un momento dado, ha conocido otras culturas, maneja, ¿sí? Exactamente, entonces el entorno. Entonces, eso nosotros lo consideramos como válido, pero de ahí a que podamos probarlo, ahí habría un terreno. Entonces, la correlación nos permitiría hallar de alguna manera un valor, ¿sí? Algo numérico que permita expresar la dimensión de esa relación, ¿cierto? Entre 2 variables. En ese caso, los estudios que ha hecho el ICFES corroboran que sí, que efectivamente hay una correlación positiva entre las 2 variables, ¿cierto? Así como también entre el nivel de estudios de los padres y el puntaje del niño en la prueba, ¿sí? Incluso pesa más realmente el nivel educativo de los padres que el estrato. O sea, puede que el chico viva en estrato 2, pero sus 2 padres tienen maestría, por ejemplo, ¿sí? En formación de posgradual en maestría, entonces eso pesa mucho más que el niño que es estrato 6, pero los padres no tienen ese mismo nivel de escolaridad, entonces un nivel más bajo, entonces eso pesa mucho más. ¿Y qué pesará más? ¿El nivel educativo de la madre o del padre? La madre, ¿sí? También se ha comprobado eso, ¿cierto? Sí, ahí tenemos la parte del tiempo que la madre está con el chico, entonces definitivamente sí pesa más, y eso se puede cuantificar, y si usamos nosotros la estadística con los fundamentos de matemáticas que tengamos, podremos cuantificar esa relación. Eso lo ha hecho efectivamente el ICFES y ha publicado diferentes estudios. Aquí, por ejemplo, está una gráfica que nos muestra la relación que hay entre el índice socioeconómico y cultural, ¿sí? Que es un índice que se ha construido con base en nivel educativo de los padres, el estrato, en fin, con el puntaje del niño en pruebas externas, en este caso la prueba de lectura.
Entonces, uno ve aquí esa nube de puntos, pues cada punto es un niño, ¿sí? Entonces, la tendencia claramente existe, ¿cierto? Una tendencia que a mayor índice económico y cultural, a mayor índice hay también una mayor probabilidad de que obtenga un puntaje alto en la prueba, más alto, ¿cierto? Entonces, aquí se ha trazado una línea en color rojo, ¿cierto?, que indica esa tendencia, ¿sí? Todo eso podemos hacerlo nosotros con la estadística y con el correspondiente fundamento matemático. Aquí, obviamente, la estadística nos permite a nosotros identificar tendencias, ¿no? Pero no nos permite predecir exactamente para un caso puntual, concreto, cuál será el valor. Porque, por ejemplo, acá tenemos casos que pueden ser atípicos, ¿no? Por ejemplo, este caso, supongamos que es una niña, ¿cierto? Vemos que su índice económico y cultural no es muy alto y sin embargo su puntaje en la prueba es sensiblemente más alto que los demás niños, ¿cierto? Entonces, pese a que sus condiciones económicas, culturales, sociales no son tan favorables, su puntaje en la prueba fue alto. Y aquí vemos, por ejemplo, un zángano, un muchacho que de pronto tiene todo, ¿cierto? Tiene unas muy buenas condiciones económicas, sociales, culturales, y el bendito, ¿no? Sencillamente le fue muy mal en la prueba, ¿cierto? Entonces, básicamente podemos identificar tendencias, y como aquí vemos, por ejemplo, esta línea roja es una recta. Como es una recta, podemos usar la ecuación de la recta para hacer estimaciones sobre esos puntajes, ¿cierto? Entonces, si conocemos esta línea roja, conocemos su fórmula, entonces podemos, en ese caso, nosotros partiendo del índice económico y cultural, partiendo de este índice, poder hacer estimaciones de qué se esperaría encontrar en lo que se refiere al puntaje en la escala. Entonces, eso nos lleva al campo de la predicción, ¿sí? Que los psicólogos, pues de alguna manera, la gente cree que nosotros tenemos esa habilidad de predicción, ¿cierto? Tú vas a una fiesta, entonces, y dices, no me mire porque usted me está analizando, ¿cierto? Entonces, y tú contestas, no, yo nunca trabajo gratis, ¿sí? Entonces, es una forma interesante. Entonces, la gente cree que nosotros hacemos con facilidad predicciones del comportamiento, ¿no? Lo cierto es que sí podemos hacerlas estadísticamente, ¿cierto? Si nosotros tenemos datos como estos, podemos armar algún tipo de modelo, en este caso la recta, podemos, o si es una recta, de pronto no es una recta, no es una curva, podemos hallar ese modelo, ¿sí? Ya sea modelo cuadrático, por ejemplo, una ecuación cuadrática que permita dar cuenta de eso y hacer predicciones, y hacer algún tipo de estimación, sin necesidad de tener algún tipo de don clarividente, ¿cierto? Sino con base en la estadística. Siguiente. Entonces la pregunta, ¿es posible plantear modelos que permitan predecir valores en una variable a partir de valores en otra variable? Entonces, con lo que hemos visto, pues sí, definitivamente sí, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, aparece un estudio que se hizo, bueno, uno de muchos, ¿no? Un estudio que se hizo en Chile, lo comentaba con los estudiantes también, mis estudiantes de este momento, en el cual se plantea, ¿hay algún tipo de correlación entre el Producto Interno Bruto, el PIB, de un país y la tasa de suicidios? Esa pregunta se la hicieron dos investigadores, Moyano y Barría, en 2006, y hicieron acopio de los datos correspondientes y encontraron que sí hay una correlación, ¿sí? Y más aún, que se puede armar un modelo lineal, o sea, una ecuación de una recta, que es ¿cierto? Este modelo lineal, en el cual YT sería la tasa de suicidios estimada, ¿sí? Y X vendría siendo el PIB del país para un año en particular. Con este modelo, según el PIB, se podría estimar la tasa de suicidios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que a mayor PIB, mayor o menor tasa de suicidios? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál será la lógica del asunto? Menor, ¿sí? Pues yo también pensaba eso, ¿cierto? Pero cuando leí ese estudio, encontré que no. Sí, exactamente, que a mayor PIB, entonces mayor tasa de suicidios. Entonces, los explicaban los autores con que cuando sucede eso en un país, hay mayores posibilidades laborales, mayores exigencias, digamos, un mayor consumismo también. Entonces, los individuos se ven abocados a tener 2 empleos, 3 empleos, trabajan mucho más, se mueve mucho más dinero, hay más estrés, hay soledad, exactamente. Entonces, es algo interesante, ¿cierto? Entonces, no siempre
pues riqueza se traduce como felicidad, ¿cierto? Es un estudio muy interesante, entonces igual les dejo ahorita la referencia para quien quiera descargarlo, porque está el PDF en línea de una revista psicológica. Este tipo de estudios generalmente se plantea de modo que sea válido para ciertos periodos, ¿cierto? Sin embargo, lo que uno encuentra es que los investigadores tratan de que sea extensivo para periodos más allá, pero no sería matemáticamente tan válido, ¿no? Siguiente. Bueno, estos son los datos como tal del estudio, ¿sí? Entonces, la tendencia claramente es lineal, ¿sí? Claramente lineal, entonces, pues, por eso los autores decidieron trabajar con un modelo lineal. Siguiente. Respecto al puntaje que un niño obtendría en una prueba de inteligencia, y qué tanta relación tendría ese puntaje con su calificación promedio al terminar su año escolar. ¿Sí? Supongamos que se va a cuantificar, que no va a ser con la escala nacional del ministerio, que es de bajo, básico, alto, superior, sino que va a ser cuantificado, que es como los colegios usualmente también colocan su calificación, cuantifican. Entonces, esa correlación, bueno, ¿será que hay algún tipo de relación? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a tomar estos datos que tenemos acá. Tenemos una muestra de 18 niños. ¿Sí? El primer niño, primer estudiante, en la prueba de inteligencia, alcanzó un puntaje de 85. Y su calificación promedio, al acabar su año escolar, fue de 3.6, ¿cierto? Y así con todos y cada uno. Aquí tengo un niño cuyo puntaje en la prueba fue 87, ¿sí? Y su calificación promedio fue de 4 en el colegio. Entonces, nos preguntamos, ¿habrá algún tipo de relación entre las dos variables? Lo primero que debemos hacer es graficar, así como veíamos en la gráfica anterior, que esa gráfica entre PIB y tasa de suicidios claramente evidenciaba una relación que era lineal, ¿cierto? Hay una tendencia lineal. Veamos si aquí también se cumple o si no. Pueda que no, ¿cierto? Uno encuentra muchas variables que por más que le haga la gráfica y todo, por ningún lado encuentra tendencia alguna, ¿no? Entonces, intentemos en la gráfica que aparece, que ustedes tienen allí, ubicar. Ahí en la gráfica, de manera pues deliberada, se omitió el nombre de las variables, pero vamos a aclararlo. Entonces, la del eje horizontal, el eje X, la variable. ¿Dónde está la...? ¿Quedaron hojitas? No. Tenemos la calificación, gracias, la calificación en la prueba de coeficiente intelectual, ¿no? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Y en el eje Y, el eje vertical, tenemos la calificación promedio del niño. Entonces lo que vamos a hacer es tomar cada niño. Cada punto que ustedes coloquen en su gráfica va a ser un niño, ¿cierto? Lo correspondiente a el puntaje de CI del niño respecto a su calificación promedio, ¿sí? Entonces, hagamos la gráfica con esos 18 datos, pues eran 120, pero lo recorté por cuestiones de mentiras. Entonces, para que ustedes lo hagan y veamos la tendencia, ¿sí? Veamos qué tendencia hay, si hay tendencia. Si no la hay, entonces uno diría, muy seguramente no se va a poder estructurar un modelo matemático que dé cuenta de esos datos. Bueno, ustedes lo hicieron sin línea, obviamente, pero esta línea roja es la que nos marca la tendencia y esa línea se puede calcular matemáticamente con la ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces ahí viene la matemática a servirnos de soporte a la estadística. Matemáticamente podemos calcular esta línea recta y de esa manera podemos nosotros hacer estimaciones. Entonces un niño que tenga un puntaje de 81 en la prueba, ¿cuánto se estima que va a alcanzar en cuanto a calificación promedio al acabar su año escolar, ¿cierto? Entonces uno puede hacer estimaciones, hacer pronósticos, ¿no? Que es lo que también hacen los economistas con base en estas mismas herramientas estadísticas y matemáticas. Entonces, esas son las bondades que nos da la matemática al momento de estructurar modelos, ¿cierto? Siguiente. Este es un estudio que se hizo en la Universidad de La Sabana en 2008, en el cual participé. Y ahí se buscaba estimar cuál era la calificación semestral promedio de los estudiantes con base en sus puntajes en la prueba ICFES, la prueba ICFES Saber 11. Entonces,
En ese caso, lo que se hizo en ese estudio fue probar diferentes modelos, diferentes formas de funciones, ¿cierto? Matemáticas. Por ejemplo, una función lineal, una logarítmica, una cuadrática, una cúbica, y ver qué función se acoplaba mejor a ese cuerpo de datos, ¿no? Siguiente. Y básicamente se encontró esto. Entonces, aquí los que ya han trabajado el tema de correlación, verán que el coeficiente de correlación es un valor que puede oscilar entre -1 y +1. Entre más cerca esté más a los extremos, es más alta esa correlación. En este caso en particular, la más alta es esta, ¿cierto? 0.52, ¿sí? Entonces, el modelo que mejor se ajusta es una función cuadrática, una función matemática cuadrática. Y aquí tenemos la fórmula. Afortunadamente, los psicólogos no tenemos que ponernos digamos, consumir varios sábados, domingos, lunes festivos, en fin, sacando esas funciones, sino que eso lo podemos obtener por medio de algún tipo de software estadístico, ¿no? Lo importante es que sepamos qué estamos haciendo, ¿sí? Qué es lo que el software está arrojando. Esto que está acá lo arrojó el software SPSS, y pues ese software nos permite saber cuál es el modelo que mejor se ajusta a ese grupo de datos. En este caso resultó que el mejor modelo era el cuadrático, ¿sí? Una función cuadrática, una función equivalente a y igual a más bx al cuadrado, por ejemplo. Siguiente. Ahí el desafío es que no pueda pasar el fenómeno a una expresión matemática, ¿cierto? En este caso en particular, a una expresión algebraica, de alguna manera, ¿sí? ¿Quién quiere leer ese ejercicio que está allí? ¿Tú con tu voz? ¿O tú? Gracias. Expresar en forma de ecuación. Útil hacer el intento de expresar un fenómeno en forma matemática, por ejemplo, planteando una ecuación. Intente plantear una ecuación de lo siguiente. A un psicólogo le preguntaron cuántas personas asistieron al taller de manejo de estrés y, dado su gusto por las matemáticas, responde: si hubiese asistido el doble de las personas que realmente asistieron, más la mitad de las que asistieron, más 7, habrían asistido un total de 32 personas. ¿Cuántas personas asistieron al taller? Entonces, gracias. Ahí el truco, digámoslo así, es que podamos pasar esa información a algún tipo de expresión, ¿sí? A una ecuación, ¿sí? Que es lo que en últimas buscamos hacer con la investigación psicológica. Tenemos un grupo de datos y expresar eso en forma de ecuación. En este caso, por ejemplo, pues alguien allá por ahí lo están haciendo, ¿no? Demos el tiempito a ver para aquí. ¿Tú sabes qué le haces ahí? Sí. A ver quién nos propone cuál sería. Y si vamos a usar una variable, digamos la variable x, entonces x sería el número de personas que asistió al taller, ¿sí? Ese sería x. Entonces, según eso, intentemos plantear esa función a ver cómo nos quedaría. Esa sería la forma de la ecuación, ¿cierto? Si tienes el doble el número de personas más la mitad de los que asistieron, digamos que x es el número de personas que asistió al taller, ¿sí? Entonces, aquí tengo el doble de los que asistieron, más la mitad de los que asistieron, más 7, da 32. Entonces, de esa manera uno puede, ya con ese planteamiento, ya puede fácilmente despejar el valor de x, ¿cierto? Y hallar la respuesta. Aquí tenemos otro ejercicio, a ver, ¿quién quiere leerlo? Otro ejercicio. Hace 10 años la edad de Andrea eran los 3 quintos, es decir, la edad de la que tendría dentro de 20 años. ¿Cuál es la edad actual de Andrea? En este caso tomemos x, que sería la edad actual de Andrea, ¿no? X sería la edad actual de Andrea. A ver cómo quedaría esa ecuación. Vean ustedes que es muy divertido, ¿cierto? O sea, tratar de pasar de una información así, ¿no es divertido? Tan verbal a una ecuación, eso tiene mucha belleza, ¿cierto? Es pasar a algo ya, una estructura más matemática. Si tomamos la edad de Andrea, pero hace 10 años, o sea, menos 10, ¿cierto?
Esto sería igual a los 3/5 de la edad que tendrá dentro de 20 años, de X más 20. ¿Sí? Entonces, lo mismo, así ya con esa formulación, uno fácilmente puede despejar X y encontrar la respuesta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí el truco en todo esto es que podamos pasar de una información verbal o numérica a una información formulada como una ecuación. Eso es lo que se hace en la psicología matemática, pasar de un grupo de datos a una formulación matemática que dé cuenta de ese grupo de datos. Divertido, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Siguiente. Bueno, vamos con la parte, esa parte final que se refiere a la psicometría. Todo el manejo que nosotros hacemos como psicólogos en estadística, con matemáticas, de alguna manera desemboca en la psicometría, aquella área de la psicología en la que se busca medir, el área de la medición psicológica. Medición por medio de diferentes instrumentos, entre esos los test psicológicos, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de inteligencia, pruebas de aptitud, son instrumentos propios de la psicometría. Entonces, aquí por ejemplo tenemos esa foto que está allí, es de la prueba de inteligencia, la WISC 4, que es la más reciente. Siguiente. Y allí vemos una prueba en particular, está conformada por una serie de subpruebas, ¿no? Una de ellas es la prueba de cubos, y consiste en que usted observa un modelo con los cubos en un dibujito y debe reproducirlo con los cubos como tal, ¿no? Entonces se empieza por modelos sencillos y va cada vez complejizando y evalúa el razonamiento espacial, la habilidad para identificarse y para ubicarse en el espacio. Bien, entonces esa es la prueba de inteligencia. Siguiente. Básicamente esa es la definición de prueba, ¿no? Que es una muestra de conducta, es un instrumento para tomar una muestra de conducta. Y hacemos énfasis en muestra de conducta porque ninguna prueba da cuenta de todo el comportamiento del individuo, da cuenta de una parte de ese comportamiento. Entonces, por lo mismo, toda prueba está sujeta a un margen de error, porque es una muestra del comportamiento. Entonces, ese margen de error también se puede calcular matemáticamente. Estadísticamente se puede calcular ese margen de error y es lo que usualmente nos informan en los manuales de las pruebas psicológicas. El margen de error, cuánto es, ¿cierto? O usted puede también calcularlo matemáticamente. Los psicólogos, además de aplicar las pruebas, que a veces se nos va una buena parte del tiempo en aplicarlas, además de eso, una función mucho más interesante es construir las pruebas. Usted puede tener una variable para la cual hasta ahora no se ha diseñado un instrumento que permita medirla. Entonces, su trabajo como psicólogo es diseñar ese instrumento. Y al momento de que usted lo diseña, luego pasaría a la fase de diseñar las escalas de calificación que básicamente consiste en que usted compare el puntaje de un individuo con el puntaje de un grupo. Todo eso nos lleva al concepto de tipificación, o sea, que usted estandariza la prueba, ¿sí? Hace uniforme el procedimiento de aplicación y de calificación de la misma. Ese procedimiento de calificación, por medio de tablas de equivalencia de unos puntajes respecto a otros, se hace con base en la estadística y obviamente con el fundamento matemático respectivo. Siguiente. Hay dos tipos de pruebas de manera general, ¿no? Las pruebas con referencia a criterio, las que el evaluador mismo coloca cuál es el criterio para que alguien apruebe esa evaluación, ¿cierto? Esas no nos interesan. Las pruebas con referencia a normas son las que cuentan con normas estadísticas para comprender cómo le fue al sujeto respecto al grupo de referencia. Tú, digamos, en una prueba puedes haber sacado, digamos que el puntaje máximo de la prueba es 100, tú sacaste 20 y dices, no, Virgen Santísima, me fue re mal. No, porque vamos a ver cómo le fue a los otros, ¿no? Entonces pueda que tu puntaje sea los más altos y los demás tuvieron un puntaje de 15, 13, 12, y tú creíste que te fue mal, pero porque se supone que el máximo puntaje era 100, pero era una prueba bastante difícil y tu puntaje fue uno de los más altos. Entonces, ¿cómo saber cómo fue tu desempeño? Pues elaborando las normas para esa prueba. Toda prueba estandarizada pasa por esa elaboración de baremos, que llaman los baremos, las normas de calificación, que son tablas, se elaboran estadísticamente, los psicólogos debemos elaborarlas si vamos a construir un instrumento de evaluación. Y eso se hace con un fundamento estadístico, un fundamento matemático. Siguiente.
Bien, en general la psicometría y lo que se hace en psicometría al momento de tomar un instrumento, diseñarlo, estandarizarlo, es todo un proceso que es de alguna forma dispendioso, preciso, porque lo que tú haces es construir tu instrumento de evaluación y coger cada pregunta y ver cómo se comporta esa pregunta, o sea, que digamos qué tantos evaluados lograron aprobar la pregunta, cuántos fracasaron la pregunta, sacas una serie de índices, siguiente. Índice, por ejemplo, aquí proporción de los que aprueban el reactivo, ahí aparece la fórmula, ¿cierto? Que es una proporción básicamente, que en última es un promedio, que es la sumatoria de puntaje sobre el total, cuál es la varianza, que son conceptos matemáticos, y sacamos una serie de estadísticos para cada una de las preguntas y ver qué preguntas van en la prueba y cuáles no van en la prueba. Tú puedes partir de un instrumento de 120 preguntas y te quedan finalmente 80 preguntas nada más, porque las restantes no sirvieron, ¿cierto? Se corroboró estadísticamente que no nos servían. Siguiente. También por medios matemáticos calculamos el índice de dificultad del ítem, qué tan difícil es ese reactivo, ese ítem para las personas, y si nos sirve o no ese ítem para la prueba, depende de si queremos una prueba que sea difícil o una prueba fácil, ¿no? Si tú quieres una prueba con la cual vas a escoger los mejores estudiantes para enviarlos a un intercambio estudiantil en una universidad extranjera, pues requieres una prueba difícil, de modo que unos pocos sean los que logren puntajes altos y puedas enviarlos al intercambio. Si quieres, por el contrario, una prueba que evalúe dificultades de aprendizaje, entonces debe ser una prueba fácil, de modo que los que tengan realmente dificultad, allí quedan claramente diferenciados, ¿no? Los demás alcanzan puntajes medios y altos. Siguiente. El siguiente. ¿Sí? Todo esto se refiere a lo que es análisis de ítems, que todo eso se lleva a cabo con un fundamento matemático. Siguiente. También tenemos otro índice que es el de discriminación de los ítems, también se calcula matemáticamente y nos indica que tanto esa pregunta del instrumento permite diferenciar entre alguien de alto puntaje y bajo puntaje. Todo esto se hace, como ustedes ven, la parte de pruebas psicológicas se trabaja con un fundamento matemático. Siguiente. Siguiente. Bien, también el mismo concepto de validez de cada pregunta en la prueba. ¿La pregunta realmente sirve para medir esa variable que mide la prueba? Entonces, eso también se determina matemáticamente, ¿sí? No es que a mí me parece que esa pregunta sí. No te parece. Tienes que comprobarlo matemáticamente, ¿cierto? E informarlo a los expertos. Decir, mira, encontré esto, entonces por eso esa pregunta va en la prueba, porque cumple con las especificaciones. Siguiente. Siguiente. Siguiente, sí. A ver. Entonces, hablábamos que para los diferentes instrumentos psicológicos se generan normas de calificación, lo cual también se hace pues con un fundamento matemático, ¿no? Entonces transformamos los puntajes de los individuos a una escala de percentiles y de esa manera podemos saber qué porcentaje de individuos se ubica por debajo de esa persona y ver si ese puntaje es un puntaje bueno, regular o malo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? También las pruebas psicológicas, generalmente en los manuales se nos informa la confiabilidad de las mismas. Si tú aplicas la prueba en dos momentos diferentes a el mismo individuo, se espera que los puntajes sean muy similares, salvo que haya cambiado algo en su variable. Digamos, si es inteligencia, si el niño, por ejemplo, si le aplicó la prueba hoy y la prueba se volvió a aplicar en 3 meses, y en un comienzo puntuó 90 y luego puntuó 140, entonces ahí pasó algo, o lo picó una araña radiactiva, ¿cierto? Cosa poco probable, ¿sí? O el instrumento no sirve y es poco confiable. Entonces eso se puede calcular matemáticamente, ¿sí? Y las pruebas tienen en sus manuales esa información, cuál es la confiabilidad de la prueba, que generalmente se indica como un coeficiente de correlación. ¿Sí? Aquí tenemos varios métodos por los cuales se calcula la confiabilidad de una prueba, que vamos a pasar muy rápido por eso porque no nos interesa ahondar, pero básicamente todo se hace con un fundamento matemático, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Hay unas fórmulas que uno primero comprende, luego aplica para calcular si la prueba tiene esa consistencia interna como tal, o sea, si partes tú la prueba en dos mitades, como es este método, se esperaría que si la prueba tiene una consistencia interna,
las mitades se comporten de manera similar, ¿cierto? Pero si no sucede eso, quiere decir que la prueba tiene un desajuste, ¿no? Entonces debería ser ajustada según las preguntas que están causando ese desajuste. Siguiente. Más métodos para calcular la consistencia interna de una prueba. Siguiente. Este es un coeficiente muy frecuente usado en las pruebas psicológicas, el coeficiente alfa de Cronbach. Es un coeficiente que nos indica qué tan confiable, qué tan consistente es la prueba. El máximo coeficiente es 1, al igual que una correlación. Ninguna prueba lo tiene, ¿cierto? Siempre tenemos un margen de error. Siempre que tú apliques una prueba en 2 momentos consecutivos, hay ciertas variables que afectan ese desempeño de la persona. El niño hoy puede tener un puntaje determinado, luego cuando la prueba se reaplica puede haber algunas variables. No es que el día anterior le dimos a probar un cevichito, que estábamos de paseo en Cartagena y el niño se enfermó, entonces llegó a la prueba con diarrea, entonces contestó rápidamente porque estaba con una urgencia terrible. Entonces son variables que hay que ir siendo un poco extremos, ¿cierto? Pero son variables que de alguna manera inciden para que el puntaje en las pruebas no sea exactamente equivalente y hay cierto margen de error en la medición. Entonces la confiabilidad permite que podamos cuantificar eso. La prueba que mostramos al comienzo, la prueba WISC, tiene la gran ventaja de que es una prueba muy confiable. Tiene un coeficiente de 0.9 o mayor, es bastante confiable la prueba, aun cuando se aplique en momentos diferentes. Siguiente. Siguiente. De igual manera, por medios matemáticos y con fundamento estadístico podemos calcular la validez de un instrumento psicológico. La validez de una prueba hace referencia a si el instrumento realmente mide la variable para la que está destinada a medir. Si tú tienes una prueba, digamos, de inteligencia, es una prueba muy larga que genera fatiga en un sujeto, y en última los que la completan son sujetos bastante resistentes, ¿sí? Y algunos que son muy pilos no la terminan y tienen un puntaje muy bajo porque se cansaron. Entonces la prueba no está midiendo inteligencia, ¿cierto? Está midiendo más resistencia a la fatiga, ¿sí? Entonces ahí tendríamos una prueba que no sería válida. Esa validez se puede calcular estadísticamente, obviamente con el correspondiente fundamento matemático. Siguiente. Siguiente. No, anterior. Y por último, en esa parte de pruebas psicológicas, para los psicólogos es sumamente útil las herramientas de análisis factorial, que consiste en que tú tienes una serie de variables y por procedimientos estadísticos, obviamente con el fundamento matemático respectivo, tú reduces esas variables a un número menor de variables. Entonces, por ejemplo, una prueba tiene 120 preguntas. Tú, con procedimientos estadísticos, puedes identificar grupos de preguntas que están midiendo lo mismo. Dice, mire, mi prueba yo pensé que medía únicamente una variable, pero está midiendo realmente 3 variables. Vamos a ver qué está midiendo. Esa ayuda la brinda la estadística y corresponde al análisis factorial. Aquí tenemos la bibliografía del caso. Siguiente. Está el estudio que les comentaba de... ¿no está? Sí, el de Moyano y Barría, en fin. Yo les agradezco muchísimo por su asistencia a este taller, esta conferencia. Yo me defino como un psicólogo apasionado por las matemáticas, ¿sí? Me encantan las matemáticas y el objetivo es que todos podamos de alguna manera contagiarnos de ese entusiasmo y veamos el enorme valor que tiene la matemática para el psicólogo que trabaja en investigación, ¿sí? Y no únicamente para eso, incluso como vimos en la vida cotidiana misma, la matemática ofrece una serie de herramientas fundamentales para el desempeño. Entonces, muchísimas gracias.